es que hoy vamos a hablar de todo lo que interviene en la depresión masculina y para eso tenemos un varón que no está en depresión masculina, pero que nos puede ayudar bastante a aclarar esta situación. Él es médico, es parte de Pure Life, es parte de capacitación en Bio4, es networker y es el doctor Ricardo Ocaranza. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Muchísimas gracias, otra vez un honor y un placer estar aquí en tu programa. No, pues yo encantada, Doc, y platicar de esa parte de la depresión masculina, porque bien decíamos, ¿no? A lo mejor a veces hablamos mucho de las mujeres, y eso es porque en estadísticas, bueno, somos más propensos a muchas cosas en una edad reproductiva, pero el varón también se pone triste, el varón también tiene hormonas, también tiene afecciones fisiológicas a nivel sexual, y aparte en el varón a lo mejor también es un tema más tabú, ¿no? La mujer es más fácil que nos abramos y digamos que tenemos, y el varón en ese aspecto se reserva más, ¿no? De hecho, también la parte del varón es muy sensible, pues, pero otra vez todo parte de unas condiciones de creencias. Sabemos que hay, de acuerdo también a los tipos de cerebros, el cerebro trino, formas de reaccionar. También sabemos que en la parte de los hemisferios, tanto izquierdo y derecho, se hace un comportamiento que marca la diferencia entre hombre y mujer, pero también la parte de hormonas, en esta parte de glándulas, en este caso de testículos, nos va a liberar también sustancias que van a marcar una forma de vivirse, una forma de ver. De hecho, cuando ya hablamos de problemas de hipertiroidismo, problemas de tiroides, les digo que lo que marca no es tiroides. De hecho, a la mayoría creemos que lo que marca la vida es la glándula principal tiroides, pero realmente la que rige el funcionamiento, la forma de reaccionar es la parte de gónadas, que es extremadamente importante en nuestra forma de vida. Así es, y que también las gónadas masculinas se pueden llegar a ver afectadas por varias condiciones en su producción tanto hormonal, su respuesta sexual, incluso no su respuesta emocional, porque también en los hombres las hormonas están marcando y están en contacto con el sistema límbico, o sea, eso al igual que en las mujeres, ¿no? Sí. Aunque sí el hecho de que haya más testosterona o que baje la cantidad de testosterona en un varón, sí nos está cambiando incluso una respuesta emocional y física, ¿no? Es complejo para mí, cuando hablamos de esta opción de trabajar este tema, es muy complejo realmente porque tenemos que trabajar con creencias y ideas, juicios de cómo se debe de comportar un varón y desde que, por ejemplo, es concebido, cómo fue concebido, si fue concebido con energía, si realmente fue deseado o no deseado, empieza a marcar el proceso de este varón. Conforme este varón, relativamente, si los papás querían mujer y de repente sale hombre, que relativamente esa situación, de repente el hombre necesita un hombre para creer que entonces sí está haciendo una familia bajo las antiguas creencias en ese sentido. Y empieza a darse esas circunstancias que para mí son interesantes, empieza a crecer desde cómo cuando nace el varón, de hecho yo lo veo, ya como padre, es muy diferente el cómo tratas a un varón a cómo tratas a una mujer. Con un hombre, con una mujer puede ser más cursi, más chipilón y demás, hacer monerías, y con el varón no, esto es más esto. Desde chiquitos empezamos a marcar la diferencia de cómo debe tratarse un hombre y una mujer. Y de repente yo les digo a las mujeres, ¿cómo quieren que un hombre sea sensible? Cuando al hombre desde chiquito se le enseña a que expresar sentimientos es malo, debe ser fuerte, debe contenerse, no debe de expresar, y lo único que debe expresar es relativamente cuando hace el amor. Y eso es bien chistoso. Entonces el hombre aprende a expresar su amor haciendo el amor, y para hacer el amor relativamente tiene que ser sexo. Entonces es muy curioso, en la forma del hombre no puede expresarlo solamente a través de esa. Es que ustedes nomás piensan en sexo. Sí, porque es la única forma que entendimos que podemos expresar amor relativamente, porque otra forma no es adecuado es saber expresar el amor. Y entonces ahí origina cierto tipo de conflictos en la parte de expresar o manifestar. Cierto que la mujer es más fácil que exprese, manifieste, pero el hombre automáticamente también siente tristeza, se siente abandonado, se siente triste, se siente enojado, pero otra vez contenido reprimido. Claro, el problema es que no lo manifiesta, y cuando lo manifiesta muy diferente al sexo femenino. Sí, mucho. ¿No? Entonces ahí es donde de repente el por qué los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, pero realmente tiene que ver desde la parte hormonal,
tiene que ver desde los hemisferios cerebrales que manejamos, o sea, nuestras dos puntas están involucradas ahí, ¿no? Nuestra cabeza y la parte genital, o sea, el hombre sí tiene que ver que tenga mayor producción de testosterona y que maneje un hemisferio cerebral diferente al de las mujeres. Por eso es que a veces parecemos que hablamos diferente lenguaje, pero trabajamos diferentes canales de comunicación, ¿no? Sí, un hombre en su parte de hemisferio izquierdo entonces tendrá a ser más objetivo, más claro, más específico, y por naturaleza la mujer tendrá a ser más general, estar más al pendiente, ampliar su campo de visualización. El hombre puede perfectamente enfocarse en un solo punto, pero en esa parte de enfocarse en un solo punto es cuando ustedes dicen que nos perdemos. Sí, porque solamente estamos, de repente podemos llegar a no pensar en nada, que a la mujer le cuesta mucho trabajo entender que el hombre no puede pensar en nada. Se desconecta perfectamente y puede realmente estar en tiempo fuera, y la mujer no, es muy difícil que esté en tiempo fuera, siempre está su mente trabajando, siempre está en la parte general. El hombre pudiera hacer eso desde la parte de los hemisferios, en ese sentido, sí trabajar más el cálculo, el razonamiento, y la mujer sí la parte más instintiva, la parte más, de emoción. Pero tendríamos que también reentender que es el complemento, es muy importante que el varón tiene una función, la mujer tiene una función. El varón, por ejemplo, por naturaleza, a partir de esa liberación de hormonas, tendrá a tener un tórax más grande, brazos más grandes, que eso le significa en lenguaje corporal a la mujer que este hombre me puede proteger nuestro espacio, la familia. Entonces, por naturaleza, la mujer buscará a un hombre con tórax grande, brazos grandes, para sentir esta sensación de protección. Aunque de repente hoy vemos a las mujeres que son muy independientes, que solo lo pueden, que no hay ningún problema, pero la naturaleza indica que buscarán siempre a un hombre con tórax grande, brazos grandes, que proteja, que cuide. De hecho, Doc, ayer en radio con la doctora Lizeth Leos hablábamos de la belleza, ¿no? Y decíamos que en un principio el enganche de la belleza es una parte muy instintiva, porque por instinto volteamos a ver esos detalles en el hombre y el hombre en la mujer, ¿no? Viceversa, también una mujer que pueda tener una trascendencia, que pueda tener hijos, que pueda amamantar, o sea, vienen cuestiones muy instintivas. Y esta parte de que no tiene que ver con pecado, pero sí, que no tiene que ver con eso, ¿no? Sino que es una respuesta de supervivencia de la especie natural, ¿no? Entonces, por eso el hombre tiene esta complexión física, incluso la testosterona hace que también el hombre tenga mayor cantidad de músculo, y al tener mayor cantidad de músculo tiene más fuerza. Yo en los cursos de mujeres les digo, y a veces choca con las chicas feministas y demás, pero es que la verdad no puede haber una igualdad entre hombres y mujeres. Una equidad sí, tiene que ser equitativo. Iguales desde físicamente no somos iguales, ¿no? O sea, entonces tenemos funciones diferentes. Tenemos funciones diferentes, pero sí una equidad, y eso ya en el trasfondo social y demás es otro rollo, ¿no? Y nos vamos a meter en eso. Pero sí una equidad, tiene que ser Yo creo que esa parte de equitativo, equidad es entender que somos seres humanos. Tratarnos como seres humanos sería la parte de la equidad en ese sentido, es lo que yo podría entender. Pero sí tenemos funciones muy diferentes, vemos la vida de forma diferente, pero es el complemento para que esta situación funcione. Claro, y que nuestras hormonas están marcando tan solo la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, la fuerza, que un hombre per se tiene mayor cantidad de fuerza porque tiene más músculo, porque es más metabólico, incluso tienen una temperatura diferente, ¿no? Sí, desde ahí también, insisto, marca la condición de temperaturas, lo vemos en los animales. Los gorilas, que teóricamente tendrían a originar mucha musculatura, los leones, pero que esa fuerza está limitada a cierto tiempo de estar protegiendo contra otros varones, en ese sentido, que por eso protegen, y eso origina también mucho conflicto entre la relación entre varón y varón por naturaleza. Llegará un momento en que chocarán, porque el hombre necesita proteger su territorio, proteger su parte, y eso tiene que ver en la parte inconsciente del cuál es el comportamiento de un varón. Entonces, un varón necesita proteger lo suyo. Entonces, mientras que el varón interprete o juzgue que protege a su dama,
a su compañera en ese sentido, mientras que provee económicamente, antes quizás en la casa llevando la carne, etcétera. Matando al mamut. Matando al mamut. Hoy es proveyendo la cantidad de dinero suficiente para las necesidades básicas, comida, sustento, zapatos, etcétera. Entonces, si el varón hoy lleva este aporte, entonces el varón juzga que está haciendo su función relativamente. Y mientras que haga esto, el varón se sentirá varón. Pero cuando el varón no puede proveer, no lleva dinero, no cumple, entonces empieza a originar situaciones de autodevaluación que lo llevarían entonces ahora sí a un tipo de conflicto emocional. Ya empezamos con esta parte del hombre, lo que necesita, cómo necesita sentirse, esa parte de ser el proveedor, porque hasta fisiológicamente incluso es fuerte la musculatura, la temperatura, todo esto le confiere incluso la forma de reaccionar y la forma de deprimirse de un hombre también es diferente a la de una mujer, ¿no? Sí. Hablábamos toda la parte de la creencias, entonces la parte fisiológica del hombre, en su parte de protección, de cuidador, no significa que la mujer no pueda hacerlo, no se vaya a malinterpretar esta parte, pero la tendencia de estas condiciones físicas tiende a la protección, al cuidado, de proteger el terreno, tener a la familia protegida, eso es parte de sus funciones relativamente. Pero hoy en la actualidad, el problema es que yo necesito que mi familia esté con toda la parte de escuela, insisto, hablábamos en la parte de alimentos, vestimento, etcétera, etcétera. Hoy de repente el que tenga zapato de marca, que ya han cambiado muchísimo las cosas, pero en ese sentido. Pero cuando el varón ve que de repente hoy vemos que la mujer está siendo mucho más capaz, que está teniendo buenos sueldos, que buenas ganancias, entonces hoy se entendía que poder es igual a sexualidad, que sexualidad es igual a dinero, y entre que el varón tenía dinero, tenía poder, entonces se sentía mucho más fuerte. Y claro, la mujer, si no tenía dinero, no tenía poder, entonces era más sumisa. Entonces se buscaban ese tipo de roles. Hoy, claro que la mujer empieza a tener dinero, tanto empieza a tener poder, pero parte del conflicto que yo observo hoy es que la mujer ha aprendido. Y eso yo creo que sí es genética, o no sé si tenga que ver, pero he entendido la parte del hombre cómo hemos abusado de la mujer, y hablo en género como varón, hemos abusado de la parte de mujer, cierto. Pero hoy la mujer busca estos equilibrios, pero lo hace de una forma tan sutil, en la forma de castrar, anular, minimizar, comparar, no valorar. Entonces la mujer ha aprendido de forma sutil a cómo bajarle la energía al varón relativamente a través de una castración. Y entonces, cuando hablamos de castración emocional. Castración emocional, que se verá físicamente, por ejemplo, testículos que no descienden. Ahora hablaremos en la parte de varones relativamente que empiezan a hacerse afeminados en el sentido de estimular más su parte más instintiva, en el sentido, no porque tengan preferencia de otras, sino que son más sensibles, cuando la naturaleza sería ser más fuerte, más resistente, aquí se hacen más sensibles, pero tiende que ver a la sobreprotección que hace la mamá. Entonces, si tuvo carencia de un varón, de papá, entonces si el varón con el que se junta también es un padre ausente, una pareja ausente, entonces querrá hacer ahora al hijo como el varón que ella siempre quiso. Entonces lo hará muy sensible y demás, y tenderá automáticamente a sobreprotegerlo, y lo veremos más en las mujeres, que a las mujeres las exigía más, las criticaba más, pero al varón lo exalza, le premia, le reconoce, y entonces el varón automáticamente se vuelve un inútil, un dependiente, y casualmente cuando crecen se vuelven entonces parásitos de madre, alcohólicos, porque a pesar de todo, el varón automáticamente requiere de la aprobación, requiere de la aceptación de estas mujeres, y hará todo lo posible por tener esta aprobación, este reconocimiento. El problema es que a pesar de que haga lo que haga, no es suficiente para la mujer, y automáticamente viene la castración. Mucha gente me dice: Ricardo, pero yo no le digo que es un tonto inútil. No, pero si no lo apruebas, no le valoras, no le reconoces, no le tomas en cuenta, le estás diciendo lo contrario. Entonces sí es importante que reconozcamos al varón por principio de lógica, porque le digo, te conviene más tener un varón reconocido que un varón inútil, un varón castrado, un varón que no tiene fuerza para poderse defender relativamente, como mujeres. Así es, y es que aquí, bueno, se van mezclando, ¿no? Imagínate el rollo femenino más el masculino, entonces cuando se junta esta parte de mujeres muy impositivas, ¿no? Entonces el varón o se impone
o se hace sumiso, ¿no? Entonces tiene esas Y empieza dos lucha de opciones. poderes. Entonces, Empieza lucha de mientras los poderes. matriarcados, que venimos de linajes de matriarcados, claro, también tenemos patriarcados, pero empieza la lucha de poderes. Y esta lucha de poderes es quien tiene el control de las cosas. Y relativamente sabemos que la mujer es más inteligente, o sea, por más que queramos los hombres decir que nosotros somos el sexo fuerte, no es cierto, pues, porque lo vemos a través de ciertos tipos de series. A mí me encanta la serie de Juego de Tronos, donde el poder realmente sutil lo lleva la mujer, aunque pareciera que no, que el que está dominando es el rey. Las decisiones siempre va el varón y le dice a la dama, oye, ¿cómo ves? No, a este no. Entonces, a fin de cuentas, la mujer se está decidiendo en todas las condiciones de la vida. Entonces, él tiene que ver muchísimo en la parte del proceso del varón. Pero es importante otra vez buscando ese amor, esa sensación de cariño que tampoco no tuvo de una madre, y etcétera, etcétera. Claro, y que todo este revoltijo emocional se puede y se aterriza en la parte física, Sí. porque también eso va a estar programando nuestras células, nuestras emociones, nuestros impulsos hacia cierto tipo de reacciones, ¿no? Y el cuerpo manifestar esa deficiencia en esa parte masculina que se puede ver en muchos sentidos donde el hombre empieza con esta parte depresiva, ¿no? Simplemente el desequilibrio hormonal y puede empezar con una parte depresiva o ya una respuesta fisiológica mayor. Altera con ello sistema nervioso, en este caso, no produciendo adecuada dopamina, no adecuada serotonina. Empieza a originar, por tanto, distensiones abdominales, inflamaciones, fermentaciones, que traduciríamos literalmente la parte de autodevaluación que va teniendo el varón relativamente, y con ello afectándome por esta condición circulatoria el funcionamiento a nivel testosterona. Entonces, o produciendo de más, donde lo hará muy irritable, muy intolerante, muy explosivo, o disminuyendo esta cantidad de nutrientes o elementos directamente a testículos, donde lo hará entonces producir más progesterona. Entonces será muy sensible, muy chillón, bueno, no tan chillón porque no es fácil que el hombre tienda a hacer esa parte, pero aún así será muy sensible, se tomará tomados personales, tendrá pensamientos negativos, fatalistas, pero que no lo están llevando a un equilibrio relativamente. Entonces te perderá líbido y eso automáticamente hará dudar de su masculinidad, no podrá defenderse, tendrá que decir sí a todo, es el típico sí mi amor. Entonces estamos hablando de liberación importante de progesterona. El varón tiende a tener la cabeza agachada, por tanto ni sexualmente funcionará, empezará a tener eyaculación precoz, impotencia, y eso automáticamente todavía merma más sus pensamientos, que hace que siga afectando las condiciones, y que si no le ponemos un alto físico a esto, para eso es importante, Bioen, para empezar a estabilizar las condiciones hormonales, empiezas a liberar testosterona y empieces químicamente o físicamente a sentir fortaleza y sentir fuerza, porque si no, el varón, la mujer de repente no puede entender que cuando un varón tiene eyaculación precoz o impotencia, el hombre se siente que no vale ni nada. Y la mujer, no te preocupes, no pasa nada. Sí, para el varón es muy importante esta situación. Para ustedes pareciera que no, pero el varón es muy importante. Es cuando físicamente empieza a sentir otra vez esta fuerza. Claro que es conveniente para el varón, para la pareja como tal y para la relación de familia. Así es. Y aquí para entender, digo, con esto no quiere decir que el hombre no llore, ¿no? O sea, también es importante que aprenda a expresar sus emociones. Pero ¿en dónde lo vemos? A ver, vamos observando la naturaleza, ¿no? ¿Dónde lo vemos? Cuando empieza la mujer en una etapa de menopausia, que bajan los estrógenos. Cuando el hombre empieza en una andropausia, que también baja esa producción hormonal. Si se fijan, la mujer se vuelve, después de la menopausia, como más fuerte, más independiente, y el hombre se vuelve más sensible, más de casa, ¿sí? Cambia, porque también esas hormonas hacen que cambie la respuesta, ¿no? Entonces, sí, que eso ya es en una etapa normal y es completamente sano que pase. Ahora imagínate, en una etapa, en un desequilibrio hormonal, en una etapa reproductiva, también vemos estos cambios de estado de ánimo que se puedan dar. Digo, es el estado de ánimo, no quiere decir que el hombre se tenga que reprimir, no llore, no, o que sea malo, que sea chilloncillo, no, pero sí se vuelve un poco más sensible, por así decirlo, ¿no? Sí, viene la creencia de expresar es igual a debilidad y el hombre tiene que ser fuerte, entonces no se puede permitir ser
sensible o débil. Entonces tendrá que ser fuerte, pero tendrá que ser insensible, relativamente, bloquear esa parte de expresar el amor, porque también sentimos amor, también deseamos decir te amo, pero otra vez interpretamos que tendría que ver con debilidad y automáticamente tiene que ver a la contención. Pocas veces, y es lo que decíamos, doctor Ricardo, que al hombre le cuesta mucho trabajo hablarlo, atenderse, aceptarlo, incluso, ¿no? Cuando ya hay alguna eyaculación precoz, una disfunción eréctil y se callan, cuando realmente son situaciones que sí se pueden manejar, o sea, que no es como que el acabose, sí lo puedes manejar, pero cuesta trabajo a lo mejor esa apertura y hay muchos dudas, muchos mitos, mucho miedo ante esta situación con un hombre, ¿no? Cuando le pasa. Sí, la parte cultural, la parte de creencias marca mucho esta parte. Entonces, comentábamos que cuando tiene un hombre anatómicamente, fisiológicamente problemas en sus órganos, no es fácil contarle ni a otro varón, o sea, a las mujeres es más fácil que pueda platicar sus cosas, pero un varón no puede, es difícil que a otro varón le cuente este tipo de circunstancias, entonces hace más complicado el pedir ayuda o cómo resolverlo. De hecho, cuando ya tengo problemas, ya tanto en próstata, que es una parte de autodevaluación como varón en ese sentido, que se da a ciertos tipos de edades, pero tiene que ver mucho con la parte de autodevaluación, esa parte a nivel gonadal relativamente, que disminuye la cantidad también de esperma, que baja el líbido, donde otra vez no hay firmeza, que aparentemente lo vamos a achacar solamente por la edad, y esto no es posible, pues. Lo que sí tiene que ver es con el acúmulo otra vez de miedos, de culpas, de insatisfacciones, de no plenitud como varón, donde yo les digo a las mujeres, oye, pero al hombre, es que los hombres nomás buscan las bolas. Le dije, no, el hombre busca una mujer que se sienta mujer, una mujer femenina. Pero ustedes tienen la mala idea que nos estamos buscando bolas. Sí, pero no, realmente lo que buscamos es una mujer que se sienta mujer. Y es lo mismo en ustedes, cuando ustedes buscan a un hombre que se sienta varón, eso hará la diferencia, independientemente si tenga músculos o no músculos, esté bigotón o esté bigotón, es que se sienta seguro de ser varón relativamente. Y eso es lo que hace atractivo realmente, lo que dará esta parte de testosterona, seguridad, dará fortaleza. No solamente para sentirme más que, no, hará que yo me sienta bien y en plenitud conmigo. Entonces, fisiológicamente, claro que ocupamos algo que ayude a equilibrar estas condiciones conforme a mis malas digestiones, mi falta de circulación, donde no tenga suficiente fuerza, porque hablamos de, por ejemplo, la pastilla azul, que hace que irrigue mejor a la parte del miembro. Falso, no puede ser posible esto. Lo que sí hace es, relativamente, es una vasoconstricción que impide, entra la sangre arterial, pero impide la salida de sangre venosa, que entonces ahora sí da la firmeza. El problema es que a nivel muscular, si hay una mala captación, por ejemplo, de calcios relativamente a nivel de los vasos sanguíneos, no hay una suficiente espasmo, una suficiente contractura que impida el regreso de sangre venosa, y eso dará la firmeza. Pero cuando no hay suficiente ionización, en este caso de calcios, que tiene que ver con la parte testicular, se relaja la musculatura y automáticamente no habrá fuerza en mantener el miembro. Entonces, claro que hace el varón dudar todavía más de su capacidad, cuando lo que se requiere es desinflamar la zona pélvica, desinflamar la parte digestiva, mejorar las condiciones de circulación, mejorar los tonos de vasos sanguíneos, y automáticamente el varón volverá a tener fuerza y firmeza, tenga la edad que tenga, así de fácil. O sea, independientemente hay que mejorar las condiciones físicas para que el varón realmente tienda a tener mejores funciones. Claro, como que la palabra clave con los varones es la fuerza, ¿no? Fuerza. Porque para mantener la erección, necesita tener esa fuerza en los tonos musculares, en el tejido. Ya nos dijo el doctor Ricardo, una deficiencia en la ionización de calcio, tan solo por la parte testicular, pues no va a estar dando tono. La parte congestiva, a nivel abdominal, hay que recordar que hay congestión, hay calor, y todo músculo inflamado pierde fuerza, pierde tono, porque nosotros, si nos inflamamos una mano, queremos agarrar algo y vamos a perder sensibilidad y vamos a perder fuerza, ¿sí? Entonces también esa parte congestiva que se está dando en el varón. El calor, la dilatación. Entonces, normalmente el vaso tendría que estar así, y la parte, bueno, por decir, la parte pélvica. Pero cuando existe calor, acuérdate que hay una dilatación, hay una congestión. Entonces,
El músculo perfectamente podría hacer el vaso hacer esto, pero cuando está inflamado, está congestionado, por más que quiera apretar, no puede cerrar adecuadamente. Claro que me originará que haya fugas de sangre y automáticamente no fuerza. Pero eso no solamente afectará a esto, sino otra vez en la parte del rendimiento, el cansancio. De repente cuando uno falla, entra automáticamente la otra idea, que cuando lo vuelve a intentar y si falla otra vez, y ese pensamiento, si no le damos un cambio rápido, hace que el varón se empiece a deprimir. Claro, busca la forma de no estar con su pareja y claro, eso origina que la mujer piense que anda de canijo, que anda buscando otras opciones, cuando el varón realmente se siente poco hombre para poder satisfacer a su mujer y buscará el replegarse, el alejarse, lo que las mujeres harían con el dolor de cabeza y demás. El varón simplemente dará la vuelta porque no quiere quedar mal, no quiere quedar en ridículo, entonces buscará la forma de no tener ese contacto también físico. Entonces, muy complicado, pero es muy importante, como lo mencionas, entender que hay solución para esto y hay formas de cómo corregirlo. Claro, dar fuerza, equilibrar hormonas, por eso estamos trabajando bien, o sea, todo congruencia nos puede ayudar. Y Ganoe y Bioforce, ¿por qué? Porque nos ayudan a la microcirculación, nos ayudan a tener una mejor respuesta, sí, en cuanto a la oxigenación, a desinflamar y por lo tanto a la fuerza, ¿no? Y la energía, que eso también, eso que dijo doctor, también es bien importante, mantener la energía, ¿sí? Porque también, digo, el hombre también se cansa, ¿no? Y si no tiene una buena condición en todos sus tonos musculares, en su nivel de oxigenación, también el rendimiento se puede ver mermado. Y la energía veríamos desde la parte emocional. Por ejemplo, está preocupado en que si la renta, que si la esto, que si el carro, que si la esto. Entonces empieza a entrar en preocupaciones y automáticamente, otra vez físicamente, como les decía, todo está todo ligado. Afecta la condición digestiva, la condición circulatoria, la condición hormonal, la condición de neurotransmisores. Y entonces empieza a caer poco a poco. El problema es que el varón no se alcanza a percatar, pero empieza a originar situaciones de depresión en todas las condiciones. Ya cuando realmente vemos que estamos mal, es porque estamos muy mal, no nos gusta ir al médico, porque otra vez lo vemos como signo de debilidad, cuando realmente los varones tendríamos que hacer mucha conciencia de realmente, como la mujer, hacer sus exeos, sus exámenes periódicos, anuales, en este sentido. Los varones, casi hasta el último momento de nuestra vida es cuando se nos ocurre hacer exámenes, tomarnos estudios, cuando de plano ya no nos podemos mover ahí la afección, entonces sí vienen estas circunstancias. Deberíamos de realmente los varones ser más conscientes de acudir a una consulta también preventiva. Oye, no tengo nada, pues con mayor razón hay que dar un chequeo, hay que dar una revisión para evitar problemas mucho más adelante, pero eso solamente lo es más consciente en la mujer, afortunadamente, pero creo que hoy debería ser también a la par empezar a cuidarnos también nosotros como varones. Claro, ir revisando si hay deficiencias cálcicas, si hay deficiencias en los tonos musculares, no esperarse a una deficiencia en un tono muscular a nivel gonadal, ¿no? Sino simplemente empezar a revisar todo, músculo estriado, sí. Condición congestiva, inflamatoria y cuidar mucho su fuerza. Yo creo que eso es importante, tanto su fuerza física como su empoderamiento y su fuerza emocional, ¿no? Porque ahí es donde el hombre se nutre de esa parte de fortaleza. Yo veo también hoy la parte financiera, por ejemplo. Entonces, el varón entiende que poder es igual a tener económicamente, tener estabilidad. Cuando el hombre no tiene estabilidad y llega a cierta edad donde se la pasó, trabaja y de repente lo corren del trabajo, ya no tiene una seguridad que aparentemente tendría y demás, entonces entra en conflicto realmente importante. La gente cuando se pensiona ya no hace lo que hace porque en su trabajo sí lo felicitaban, sí le reconocían y ahora que está en casa no lo reconocen, nomás lo juzgan. Claro que entran en conflictos y empiezan las depresiones realmente muy importantes en los varones, que al punto que hasta 2-3 años los personas que se pensionan, adiós, aparentemente aparecen todas las cosas, unos que aparezcan, simplemente ahora le hace más caso a todo lo que hubo ese descuido. Entonces, la parte económica, por no llevar un buen manejo en la parte financiera, por no haber una buena inteligencia financiera, en donde no le apostamos a una sola opción y realmente estar trabajando, cuando realmente no me dediqué a ser empresario de mi vida, no me dediqué a trabajar para realmente mis bienes, claro que habrá una consecuencia física. Entonces,
como varones tendremos que ver todas esas posibilidades que estén cubiertas y claro, cuando estemos a nuestros 50, 60 años, económicamente estar muy estables, económicamente con dineros ya ahorrados, bien invertidos y claro, físicamente cuidándome de mejor manera para tener una calidad de vida extraordinaria en mis periodos ya de estar cosechando todo lo que había sembrado. Claro, por eso Bio 4 tiene a Bioen, en la parte física, Bioforce, Ganoe, pero también es una terapia bastante buena el trabajar el network marketing, sí. ¿no? Porque al final de cuentas, te ayuda con esa libertad, viene esa parte de edificación, viene esa parte de movimiento, viene esa parte de seguir generando sin límite de tiempo, ¿sí? Sin límite de cantidades, entonces tienes una opción tremenda, muchas opciones en Bio para poder salir con toda esta situación desde la parte emocional. Desde la sí, parte cierto. emocional. Es que el dinero va ligado al poder, a la supervivencia, sí, y a muchas otras cosas más, ¿no? Entonces va desde, y abarca para un hombre esta parte del proveer. ¿Sí? Entonces, y eso tiene que ver también con su fuerza y tiene que ver también con su respuesta física y que a veces descuidamos 2, 3 situaciones, y el problema es que el hombre también, las emociones, al igual que la parte física, se van haciendo crónicas. El problema es la cronicidad de esto. Imagínate estarse sintiendo mal 1 año, 2 años, 3 años, y luego mal físicamente 1 año, 2 años, 3 años, 20 años. Sí, entonces ahí es donde ya empieza la complicación. A eso yo sí le llamaría el asesino silencioso, no como lo manejamos desde la parte médica, la hipertensión, es que no se siente pero está haciendo daño. La condición mental de autodevaluación para mí es el mejor asesino silencioso que puede existir. ¿Por qué? Porque repercutirá en todos los aspectos. Si el varón duda de su capacidad para proveer y demás, automáticamente tendrá conflictos con pareja, con hijos, en su trabajo, o sea, habrá afecciones en lo general. Entonces es muy importante que el varón retome su fuerza. Hoy el varón ya no sabe qué es ser varón, es muy complicado. El varón de repente ya se hace muy sensible y no es que esté mal, pero ahora se va al extremo y la mujer ahora se va al extremo de ser muy fuerte y el hombre es demasiado sensible y entonces ya no hay una relación de qué es el varón, cuál es realmente la función del varón. Y es muy importante retomar, no el machismo, sí retomar el poder como fuerza, como varón, que es muy importante, y complementarlo perfectamente acompañándose con una mujer, no dándose, sino acompañándose, que eso es lo que realmente sería una buena relación de pareja. Una forma de saber cuando el varón está en depresión, no lo vas a ver llorando, pues un varón va a estar más irritable, más explosivo, más iracundo, pues, molesto de todo, nada le parece, no le das gusto. Entonces, cuando realmente podamos identificar a un varón en depresión, estará más irritable. Entonces, no lo verás, eso será una fase ya muy prolongada, pero cuando el varón ya hace eso es porque ya está casi del otro lado. Entonces, cuando ya está en esa situación, ya está el otro. Lo primero va a ser muy irritable, pero eso habla de esa frustración que está llevando este varón al no estar cumpliendo sus expectativas como tal. Así es. Y que el hombre, y esto vamos a seguir con este tema, con el tema de su empoderamiento, está muy relacionado con esa parte visceral, con esa parte abdominal, la inflamación abdominal en el hombre, la inflamación y la congestión intestinal, y otras glándulas que más adelante en otros programas vamos a estar platicando de esto, afectan esa parte reproductiva también en él, ¿sí? Afecta la parte prostática, afecta la parte testicular. O sea, en un hombre también tiene que ver sus procesos digestivos. Por eso es importante en congruencia, porque hay que evitar la inflamación a nivel abdominal. En un hombre, en una edad adulta, ¿qué es lo que más les da problemas? ¿Sí? La próstata, el tema de la inflamación prostática. ¿Por qué? Porque la próstata sí está dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces está más en contacto con la temperatura abdominal. Y entonces, bueno, testículos por fuera sí, pero todos los conductos, ¿sí? No todos están por fuera, ¿no? Están dentro de la cavidad abdominal. Son internos. Entonces yo creo que también eso, Doc, esa relación próstata con la parte intestinal abdominal, no hay que quitarla de la mente cuando queremos trabajar esto. Y no confundir con obesidad. O sea, una cosa es
tener obesidad, estar con tejido graso, lo que nosotros hablamos desde un perímetro abdominal, una circunferencia, y esa circunferencia no tiene que ver precisamente con grasa, tendrá que ver con esos procesos fermentativos inflamatorios que tenemos a nivel de colon. Por tanto, a más inflamación, que es lo que a nosotros nos interesa, tendremos más afectos en la zona pélvica, ya sea mujeres, en este caso del tema de hoy, en la parte de varones. Entonces es crucial en nosotros para eso un biocomp que nos ayude a desinflamar, descongestionar, nos dé fuerza, y claro, los complementos con BioGru, BioN y BioCía para tener un equilibrio mucho más estable, aparte de los complementos que mencionaste acertadamente, la parte de BioForce y Ganoe para mejorar flujos y mejorar condiciones circulatorias, y cambiar pHs, dar más fortaleza, etcétera. Perfecto. Gracias a Alejandro Flores de Puebla, que dice, ¿cómo se puede ayudar a las personas que ya han utilizado otros tratamientos? O sea, si ya hubo alguien que tomó otro tipo de tratamientos, claro que Pure Life, Biofísica, Bio4 los puede ayudar y pueden trabajar congruencia, Bioforce y Ganoe, ¿no? Ayudándolos a entender que son un ser humano y que se tiene que trabajar de forma integral. Entonces, si ya solamente trabajaban la parte física, oye, entonces es necesario trabajar la parte emocional, la parte mental para implementarlo y que tengas mejores resultados. Y claro, planteando que esto es desde un punto de vista más objetivo y más claro desde la biofísica, que eso te hará mejores resultados absolutos. Claro, porque también en esta parte de la biofísica, la consulta biofísica, se aterriza esa parte emocional. No nada más es la parte física, ¿no? Se va trabajando el sistema y se trabaja esa parte emocional, se trabaja la persona. Hay compañías que yo he visto que se dedican a trabajar la parte muy focalizada, aplicar inyecciones, cierto tipo de cosas, y creen que la solución es trabajar solamente la parte local. No, tenemos que entender que somos un sistema y que todos los sistemas circulatorio, hormonal, nervioso, digestivo tienen que estar en equilibrio. Eso hará la diferencia, no solamente que tenga mejoría local, sino que tenga una mejoría física en todos los aspectos. Así es. Y recordar que también un hombre cuando empieza a sentirse más débil, empieza a perder fuerza, también incluso fuerza muscular, y empieza a caer en estados depresivos, su sistema inmunológico, porque literal, baja la guardia. Entonces el sistema inmunológico también se ve afectado. Entonces es un punto ahí a cuidar. Ahora sí, como dicen, empiezan a aflorar. Sí, pero hay que darnos cuenta de que es cuando debemos de tomar atención, entender que nuestro cuerpo nos está avisando que algo que estamos haciendo no está sirviendo. Entonces tenemos que tomar esos puntos de alerta para empezar realmente a dedicarnos, a atendernos, a cuidarnos. Insisto, desde no hasta que tengamos 50, 70, 80 años, no, desde la parte ya de como adolescentes y como adultos tendríamos que tener una educación muy diferente, nosotros como varones, en la forma también de expresarnos, también de comunicarnos, también de expresar, no estoy de acuerdo, pero también ser la parte de decir te amo, que de repente nos cuesta, pero... y más, yo al principio lo hacía también con mis hijos, me costaba decir te amo, a los varones, a la niña era muy fácil, pero después tuve que cambiar el chip, entender que realmente mi hijo necesitaba, igual que yo en su tiempo, también escuchar de papá esa palabra te amo, ese abrazo. Entonces, claro, cuando yo comprendo eso, facilito las cosas y empiezo a hacer de forma muy diferente la situación, la relación hijos, varones con padres en ese sentido. Y bueno, agradezco al doctor Ricardo Ocaranza por el tema, por el programa, por haber venido. Gracias, Doc. Un placer. Recordarles que hay formas y alternativas. Para eso está Blay, en la parte, cualquier asesoría que tengamos en la parte por teléfono, por favor, o en lo personal que se comuniquen, pero entender que siempre habrá una solución. Entonces, date la oportunidad y acércate a nosotros para poder apoyarte de la mejor forma que puedas. Así es, y que Dios...